Buen día, mi nombre es Lucía Carolina Álvarez Bermúdez y voy a presentar la sustentación del examen final de aplicaciones al cálculo. Yo lo manejé, lo hice manual, lo subí en un documento al PDF a la carpeta y adicional en la carpeta está la comprobación por medio de Python de cada uno de los puntos. En total son 5. Vamos a empezar por el número 8, en donde dice que tengo que calcular las siguientes integrales, se divide en punto A y B. Para la primera integral tenemos la integral con límite indefinido de arcoseno de x sobre x al cuadrado de x, lo que me dice que tengo que derivar y voy a usar la función recíproca, que me dice que la derivada de 1 sobre u puede ser x, pero en este caso lo vamos a reemplazar por u, va a ser eh, el número acompañante de la letra x igual a menos el número por x, la derivada del número por x sobre u por x al cuadrado. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Mayor de una... Esto me va a permitir dibujar, pero voy a confirmar que se esté compartiendo. Un momento. Listo, que pena, estaba verificando que sí se viera la pantalla y voy a ayudarme de esta herramienta para poder graficar encima como del documento. Entonces, esto, la deriva de esto me va a dar arcoseno de x sobre 1, digo, por 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, y la x, el 1 sobre x al cuadrado, porque si lo dividimos, es compartir esto, me va a dar 1 sobre x al cuadrado, y eso es igual a x sobre menos 2, ya que queremos que suba la x. Para así obtener x menos 2 más 1 sobre menos 2 más x. Eso nos da igual a x menos 1 sobre menos 1. Y eso viene a ser lo mismo que menos por x a la menos 1 sobre 1. Y igual a menos x por menos 1 y menos x sobre 1 sobre x. Entonces, ahora tenemos arcoseno de x con lo que tenemos acá. Ahí está, digo, con lo que tenemos acá. Pues hacer esto. Y empezamos a integrar. Integramos 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado por menos 1 sobre x. Hago un poco. Y bueno, para empezar a integrar, sacamos el signo de la integración. Este quedaría aparte. Y empezamos con los que les había contado de u. Es donde empezamos a aplicar la función recíproca. Tenemos u igual a raíz de 1 menos x al cuadrado igual a 1 sobre xu por menos u sobre x. Entonces eso me da igual a u al cuadrado igual a 1 menos x al cuadrado. Y x al cuadrado más u al cuadrado es igual a 1. Y esto es igual a menos integral de 1 sobre menos u al cuadrado más 1. Entonces, empezamos a aplicar la regla de la integración, en donde esto me pasa a ser un logaritmo natural para que esto no me quede, para que uno me quede negativo. Entonces usamos logaritmo natural, esto sube sobre 2 menos logaritmo natural de u menos 1 sobre 2. Y ahora lo que vamos a hacer es restar, y esto nos va a dar, cuando ya restemos,
nos va a dar lo que habíamos hallado de menos arcoseno, que fue la primera parte, menos lo que acabamos de hallar, perdón, lo que hallamos inicialmente, menos lo que acabamos de hallar, que como saben acá había un menos de más, entonces quedaría menos por menos de más, entonces quedaría menos em, logaritmo natural de raíz de 1 menos x al cuadrado más 1 sobre 2 más logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado por 1 sobre 2 y ya nos quedaría la respuesta más c para que sepa que ya se integró totalmente. Y ahora vamos con el segundo punto, en donde la función que tenemos que integrar es el logaritmo de 1 más x al cuadrado sobre 2 de x, y eso es igual a menos logaritmo de x al cuadrado más 1 por 1 sobre x, y eso es igual a la menor logaritmación de x al cuadrado más un logaritmo natural sobre x, qué pena. Y esto empezamos a resolver. Entonces esto nos da menos 2x sobre x al cuadrado más 1 por 1x, y esto se deja la primera parte como la teníamos y ya la segunda al resolverla nos da 2 sobre x al cuadrado más 1, y esto nos lleva a la respuesta de menos logaritmo natural de x al cuadrado más 1 sobre x, y esto es igual a 2 menos 2 arcotangente de x, llegando así a la respuesta de menos logaritmo natural de x al cuadrado más 1 sobre x más 2 arcotangente de x más c. Para el punto 20 tengo que determinar la longitud exacta de una curva. Entonces, este problema se divide básicamente en 3 partes. Ay, qué pena. Les voy a ir verificando también el punto. Para el punto A, tenemos la respuesta de menos arcoseno x sobre x menos logaritmo de raíz de 1 menos x al cuadrado más 1 sobre 2 más logaritmo de raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos 1 sobre 2 más sé que en este caso C es cuando ya se termina de integrar, siempre tiene que irla hacia el final. Y aquí tenemos la solución, solo que pues acá me lo nota como diferente. Es la misma solución. Acá tenemos la operación. Y para el B es 2 por arcotangente de x menos logaritmación de x al cuadrado más 1 sobre 2. Y aquí tenemos la respuesta. Solo que pues el 2 está primero, pero es lo mismo, es 2 arcotangente de x menos logaritmación de x al cuadrado más 1 sobre x. Ahora, para el punto 20 hay que determinar la longitud exacta de la curva, y aquí en Python yo lo dividí en 3 puntos. Primero, derivar y. Entonces cuando derivamos y nos da esto. Pero más simple, ya les cuento cómo lo hice. Mira, tenemos que derivar, vamos a usar en principio es la fórmula de la longitud para poder hallar la longitud exacta de la curva, que en este caso sería L igual a el límite de a b, raíz de 1 más y derivada al cuadrado de x. Entonces lo primero que vamos a hacer es derivar y para empezar a reemplazar en la fórmula. Entonces, para derivar y, aquí tenemos un problema que la y está al cuadrado. Entonces, para que nos quede más fácil resolverlo, sabemos que la acción opuesta de una potencia es una raíz. Entonces, es como si fuéramos raíz cuadrada acá y una raíz cuadrada acá. Tenemos que aplicarlo en ambos lados para que nos quede bien, para poder cancelar la potencia con la raíz y poder operar. Como ven, acá ya nos queda. Y ahora sí podemos empezar a derivar. Y al derivar nos da 2 por x más 4
3 medios, porque acuérdense que en una de las eh, reglas de la derivación es que, ya se las muestro, cuando x está elevado a algún número, se baja el número, se multiplica por x y al exponente se le suma un 1. Entonces, por eso queda 3 medios, porque eh, un medio más 3 medios. Eh, Ahora tenemos 2, que fue este que hallamos. Y aparte tenemos x más 4, 3 medios, que fue lo que hicimos de la potencia. Entonces lo que vamos a hacer es bajar el 2 para poder cancelar y vamos a bajar la potencia para poder cancelar el 2. Entonces esta potencia quedaría 2 por 3 medios, x a la 4, y un medio, porque se restan aquí. Este 3 medios se resta con 2 medios, queda un medio. Ahora, el x a la 4 se deja normal y esto me daría 3, que fue lo que quedó, por la raíz de 4x a la 4. O sea, cambiamos un medio, sabemos que eso equivale a una raíz, entonces lo ponemos en raíz. No ponemos x más 4 a un medio, sino lo ponemos en raíz para que sea más fácil operar. Solo que en Python no me lo muestra más simplificado. Ay, pero aquí está el 3 raíz de 4x a la 4. Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula de la longitud exacta, ¿sí? De la curva. Para esto, reemplazamos lo que derivamos y ahora tenemos que realizar la potencia. Al realizar la potencia, al realizar la potencia y hacer la suma de más 1, voy a llegar a esta solución, que es 9x más 37. Y aquí está, en donde reemplazamos la integral, aquí ya está solucionada y nos da exactamente eso, 9x más 37 de t. Y ahora hay un problema, y es que para operar y que ya reemplazar el límite nos va a quedar como más difícil de solucionar. Entonces, para evitar que sea más largo y acortar más el proceso y con la misma efectividad, lo que vamos a hacer es integración por sustitución. Es expresar esto mismo, solo que de otra manera para que sea más fácil reemplazar y llegar a la solución. Entonces esto nos daría un noveno por 2 por a la 3 medios sobre 3. Y como ya integramos, ponemos los límites así porque más adelante son muy importantes. Entonces, multiplicamos en línea recta, nos da esto, lo mismo acá, pero sobre 27. Y ahora lo que hacemos es, eso, ¿se acuerdan lo que teníamos acá? Empezamos, ya podemos reemplazar. Entonces es como si esto fuera la U. Entonces tenemos el L igual a 2. Acá está el 2. Aquí está el 2. Reemplazamos lo que nos halló en acá, donde se supone que ya se cancela esta raíz y se convierte en un 2, por 9x más 37 elevado a la 3 medios. Entonces es hacer ese cambio de este por este sobre 27, y teniendo en cuenta el límite superior e inferior de 0 a 2. Entonces cuando ya tenemos esto, ya es mucho más fácil reemplazar la x. Entonces vamos a reemplazar el límite superior menos el límite inferior con la fórmula. Entonces esto nos da el límite superior, que es 2, lo reemplazamos en x, menos el límite
inferior, que sería 0, lo reemplazamos pues con la x. Operamos y nos llega la solución de 13,542 y aquí les muestro el resultado, que reemplaza x de acuerdo a los límites y nos da 13,542,8. Bueno, un número bastante largo, pero pues acá no lo copié todo porque la calculadora no mostraba tanto. Entonces solo copié las cifras más significativas. Para el número 22 también tenemos que determinar la longitud exacta de la curva y para esto vamos a usar los mismos 3 pasos que usamos al comienzo. Entonces, primero derivar. Acá nos dice que la derivación da x al cuadrado menos 1 sobre 4x al cuadrado. Vamos a ver. Entonces, tenemos que em, vamos a usar la función recíproca para derivar. Entonces tenemos un tercio x al cubo más un cuarto por 1 sobre x. Entonces es como si separáramos las x de los números enteros. Entonces y aplicamos la función recíproca. Y al aplicar esto nos da y igual a x al cuadrado más, entre paréntesis, menos 1 sobre 4x al cuadrado. Y esto nos da la solución de x al cuadrado menos 1 sobre 4x al cuadrado, que es exactamente lo que nos dio acá. ¿Ve? Nos dio acá. Ahora vamos con el segundo paso, que es reemplazar otra vez en la misma fórmula, ya que se busca el mismo objetivo con diferentes datos, y lo que vamos a hacer es aplicar la potencia. Entonces yo aquí se lo separé aparte, la potencia, cómo resolví la potencia. Entonces x al cuadrado elevado al cuadrado menos 2x al cuadrado y multiplicado por menos 1 sobre 4x al cuadrado más 1 menos, digo más por menos 1 sobre 4x al cuadrado elevado a la 2, que eso viene a ser lo mismo que eso es aplicando una propiedad de factorización que es cuando tenemos a y b elevado al cuadrado, a menos b elevado al cuadrado, que es igual a la forma, se los voy a copiar por acá arriba, a al cuadrado menos 2a, ve qué pena los números, más b al cuadrado. Entonces esto fue lo que se hizo acá. Tenemos a y b. Entonces a elevado al cuadrado es este, menos 2ab, 2 por a por b, más b al cuadrado. Que eso fue básicamente lo que se hizo. Factorizamos, operamos y nos da esta solución, la cual la vamos a reemplazar en la, en la fórmula. Y ahora sí, uy, qué pena. Y ahora sí resolvemos esto. Y para resolver esto, hice una suma por partes. Tomé primero una parte, la sumé y después tomé las otras partes para sumarlas, para que me fuera más fácil. Es un poco más largo, pero en lo personal se me hizo más fácil. Entonces, nos daría esta, entonces va un otro color, esta, nos daría la suma de esta, más, pues, ya sabemos qué es esa. Listo, cuando ya sumamos, nos va a dar, ya sumamos esta, con otro color, qué pena. Esta, con esta, vamos a llegar a este resultado. Y lo que vamos a hacer es eh, resolver términos semejantes y hacer propiedad distributiva. Entonces nos daría ya esto, que vamos a proceder a poner en la fórmula. Ahora, este sí es un poquito más largo que el otro porque se usan más
propiedades. Entonces, ya que tenemos lo que habíamos hallado acá, lo reemplazamos acá. Y ahora vamos a aplicar un trinomio cuadrado perfecto, pero espérense, repito mejor. Vamos a aplicar un cuadrado trinomio perfecto, un trinomio cuadrado perfecto para este término, para que sea mucho más fácil operar. Entonces, al resolver el trinomio cuadrado perfecto, me va a dar raíz de 16x a la 8 más raíz de 1, todo eso elevado al cuadrado. Y esto es lo mismo que 4 elevado a x a la 4 más 1 elevado al cuadrado. Entonces, esto lo volvemos a reemplazar acá sobre 16x a la 4. Y ahora vamos a, como nos quedó una potencia, para que sea más fácil, vamos a aplicar, para que sea más fácil de eliminarla, vamos a aplicar una raíz tanto arriba como abajo para poder cancelar esa potencia. Y nos llevaría, como este sí se puede resolver normal, pues la raíz de 16x a la 4 es 4x a la 2, pues la colocamos. Y aquí solo quedaría lo del paréntesis porque cancelamos la potencia con la raíz. Entonces quedaría 4x a la 4 más 1 sobre 4x a la 2 de x. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, que vamos a tomar las por aparte, las vamos a fraccionar, o sea, vamos a separar el 4x a la 4 más 1 con el mismo denominador. Entonces, perdón, acá. Separamos 4x a la 4, y separamos el 1 con el mismo denominador y llegamos a la respuesta de 4x a la 4 sobre 4x a la 2 más 1 sobre 4x al cuadrado. Entonces, ya terminamos la integral hasta ahí y vamos a empezar. Qué pena. Se me olvidó aclarar que acá se dividen, pues quedaría un cuarto. Entonces, ¿qué haría? Ya podemos seguir al siguiente paso, empezar a reemplazar para poder hallar la longitud exacta, y me quedaría x al cubo sobre 3 más un cuarto por x menos 1 sobre menos 1. Y acá ya ponemos los límites de manera recta porque ya terminamos de integrar. Multiplicamos y ahora lo que hacemos es reemplazar. Ya podemos proceder a reemplazar con los límites. Entonces tenemos el límite superior que va a ser igual a 2, el límite inferior que va a ser igual a 1. Entonces, como ya tenemos solucionada eh, la fórmula, pasamos a que en todas las x va a ir, en este caso, 2 menos otra vez la fórmula, pero reemplazando con el límite inferior que sería 1. Entonces, reemplazamos la x acá con el 2, acá con el 2, acá con el 1 y acá con el 1. Empezamos a operar, pues normal, resta de fracciones. Primero restamos internas, primero la de los paréntesis internos, y después ahí sí procedemos a hacer la resta de lo que nos dé en el 2 y pues en el 1. Y esto nos da 59 sobre 24, pero para un resultado pues más exacto, en términos decimales, que no sea fraccionario, nos da 2,4583, que ya les muestro. Acá, bueno, acá les había mostrado cuando derive y. Acá cuando se reemplaza en la integral. Y cuando ya nos da, reemplazamos x de acuerdo a los límites, nos da exactamente lo mismo, terminando en un 3 periódico.
Vamos con el punto número 29. Para el punto número 29 dice, demuestra con integración y volúmenes sólidos por revolución la fórmula del volumen del cubo, del cono recto. Qué pena. Entonces, por semejanza de triángulos tenemos la igualdad. Vamos a imaginar que tenemos una cuerda con una longitud que le vamos a poner L o lambda, como se conoce normalmente en la física. Entonces tenemos la parte del cono, la parte superior y la parte inferior. Entonces esto nos da igual a, esta sería la longitud. Tenemos una altura que es, ay, no con otro color ya. Tenemos altura h, que en la parte de acá, donde L es igual a x, tenemos específicamente una medida, x, la altura máxima h, y para saber la distancia, pues h, la altura máxima menos la que nos den, y cero, pues que sería donde se parte, sí, porque no hay más hacia acá. Entonces, teniendo en cuenta esa gráfica y esos conceptos, tenemos que eh, la longitud de x sobre la longitud es igual a la altura menos x, aquí está, sobre la altura, y esto es igual a 1 menos x sobre la altura. Y ya que tenemos esto, podemos expresarlo como la altura, la longitud de x, que puede ser cualquier número que nos pidan, es igual a la longitud de 1 menos x sobre h. Entonces dice, entonces ahora, si las dimensiones lineales disminuyen a la altura x, o sea, L disminuye a la altura, es el área también disminuye. O sea, lo que nos dice es que a medida que subimos, como pueden ver, la longitud cada vez se hace más corta, más pequeña. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Y para eso podemos anotar la siguiente igualdad. A de x, que sería el área, es igual a por r, que sería el área de algún, r sería como el objeto que se desea, por 1 menos x sobre h, que era lo que habíamos hallado, pero al cuadrado, porque estamos hablando de que disminuye como su cuadrado, entonces es proporcional. Ahora, al siguiente, como el área varía de acuerdo al cuadrado, porque puede ser más corta, más grande. Entonces, las dimensiones lineales, el volumen de, del objeto con base a la altura es. Aquí empezamos ahora sí a integrar, ya que conocemos esos datos previos. Entonces tenemos que el volumen es a la altura de h, que es el límite inferior, porque pues es el máximo, sobre digo, esto se lee así, la integral de 0 a h, entonces tenemos 0 que es el límite inferior y h como el límite superior, qué pena. Esto es de a por r por 1 menos x sobre h elevado al cuadrado. Lo que vamos a separar es estas constantes, estos valores, porque lo que queremos despejar y lo que se integra realmente son, en este caso, las incógnitas, que para nosotros sería x. Entonces, ya que lo separamos aquí como se muestra, tenemos la relación de que u igual a 1 menos x sobre h es igual a de u igual a menos 1 sobre h y menos h de u. Entonces, ahora vamos a aplicar eso, u al cuadrado, por lo que la relación que hicimos aquí de menos h de u, y esto es igual a h u al cuadrado de u. Ahora, ya que terminamos de integrar, como tenemos límites,
lo que tenemos que hacer es multiplicar, porque acá tenemos multiplicación, para que ya me quede la fórmula que se usa para la fórmula que queremos demostrar por medio de la integración. Y esto es igual a, bueno, ya cuando multiplicamos a por r por h sobre 3, porque recuerden que la multiplicación siempre es lineal. Y les vengo a mostrar acá en el 29. Ay, no me corre el código. Ay, perdón, sí estaba bien. Bueno, h sobre 3. Y acá tenemos la integración que sería h sobre 3, que sería esto que nos dio acá. Esa, por h igual a 3, esto. Entonces, eso es lo... Pero como aquí no nos tenía en cuenta, qué pena es que acá no corría el código inicial, porque como ya tenía abierto el documento, ya. A veces toca recargarlo cuando uno tiene mucho tiempo abierto el documento. H sobre 3. Y ahora tenemos que agregar a ese resultado de la integral de lo que se integró, porque vean que se integró, como les dije, 1 menos x sobre h, entonces está la integral. Pero entonces falta multiplicarla por a y r, que era lo que habíamos separado. Entonces la multiplicación de eso, aquí está. Y este sería la fórmula y los pasos para llegar a esa integral. Bueno, para llegar a esa fórmula a base de integrales. Y esa sería la fórmula del volumen del cono recto. Y ahora tenemos para el punto 32, demostrar con integración y volúmenes de sólidos por revolución la fórmula del volumen de una esfera. Es básicamente lo que hicimos previamente, pero en este caso vamos a hallar el volumen de una esfera. Y para eso tenemos que tener en cuenta la siguiente relación. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a el radio al cuadrado, teniendo en cuenta que y es mayor o igual a 0 y y cumple con la siguiente función. Entonces la función de x es igual a raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. Es básicamente despejar y, pasar x al otro lado, y como ya saben que cuando tenemos una potencia, aplicamos raíz en uno y raíz en otro, en la otra igualdad, para que se cumpla esta. Listo. Por esa parte bien. Entonces, para una esfera tenemos que tener en cuenta su área. Y cuando hablamos de círculos, también estamos hablando y relacionando de pi. Entonces, tenemos que pi es básicamente ese, nos representa el número se usa mucho para las cilindros, esferas, para algún objeto circular, ya que digamos, si tú coges un metro y mides un lado de un cuadrado, lo mides y sabes que hay ahí 1 metro, 2 metros, 5 centímetros, lo que la medida, pero tú no puedes coger 1 metro y pasarlo en un círculo porque no te daría exacto. Entonces, pi es esa fracción que te ayuda a llegar al número exacto del círculo. Entonces, es como la medida de herramienta que sí es fundamental para cuando estamos hablando de círculos. Entonces tenemos que el área de x, de un valor x, es igual a pi en corchete función de la función al cuadrado. Y esto es lo mismo que pi, la función que hallamos, que es raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. R es igual al radio y el radio es la mitad de la circunferencia. Lo que quiere decir que, digamos, tenemos un círculo, entonces, eh, digamos que esto es más o menos la mitad. Ay, pongamos que es más o menos esto es la mitad del círculo. Eso equivale al radio, para dejar la aclaración. Ahora, menos x al cuadrado y todo eso en una potencia que es al cuadrado
Y esto es igual a pi. Ya saben que cuando tenemos una raíz elevada a una potencia se cancelan y nos quedaría pi por r al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, ya que tenemos claro estos términos, procedemos a integrar. Entonces, el volumen de x, de un sólido x, es igual a, en este caso puede ser menos r o r, porque eh, imaginémonos las manecillas del reloj. Cuando tú vas hacia este lado, pues tienes un número positivo, ¿no? Pero cuando vas hacia este, vas a tener un número negativo porque estamos hablando de revoluciones. Entonces, en este caso aplica tener un límite positivo y negativo, porque a diferencia que digamos el tiempo, tú el tiempo no dices paso menos 5 segundos, no. En cambio, como hablamos de revoluciones, sí podemos hablar de un límite negativo a comparación de otros ejercicios, otras comparaciones, como las acabo de mencionar. Entonces tenemos que el límite de menos r, que es el límite inferior, al límite superior, que es r, sería pi por r al cuadrado menos x al cuadrado de x. Y esto es igual a 2x integral de r al cuadrado menos x al cuadrado de x es igual a 2pi por r al cuadrado de x menos x al cubo sobre 3. Terminamos de integrar, ponemos solo límites de 0 a r. Acá ya sí tenemos de 0 a r, porque vamos a tomar desde 0 hasta un valor positivo infinito. Y me va a dar igual a 2x r al cubo menos r al cubo sobre 3. Y lo que ya nos queda es multiplicar, hacer la propiedad distributiva. Entonces daría, al hacer la propiedad distributiva y multiplicar, ya nos da 4/3 pi r al cubo por u al cubo. En este caso me equivoqué y no vale. Pero volumen igual a 4/3 pi de r al cubo. Y aquí les voy a mostrar qué es. Listo, entonces para el volumen de una esfera estamos hablando de una tridimensionalidad. Y tenemos acá la derivada. Ya, yo esto no. Ya, pero qué pena con ustedes. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos pi por r elevado al cuadrado menos x elevado al cuadrado? Eso lo integramos y nos da lo siguiente, que es 4pi r al cubo sobre 3, que es básicamente lo que nos dio acá. Y, ay, no. Y con eso quedaría concluido la explicación del examen. Muchas gracias.